Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida comunidad de TikTok. Saludos, una feliz semana. Espero se encuentren muy bien. Saludos, Jospa, qué gusto a la distancia. Espero te encuentres muy bien. Hemos vuelto con el primer live de este año de nuestra firma, agradeciendo a todos siempre por la amable sintonía y darnos un pequeño espacio en sus agendas, en su día a día, para poderles comentar temas que son interesantes. En esta semana, en este lunes 9 de febrero, hemos querido empezar este live hablando de un tema que lo anunciamos hoy en la mañana. Nos adelantamos una horita por temas de agenda. Estaba planificado para las 2, pero bueno, lo hemos querido realizar para no quedar mal con ustedes. Lo hemos querido realizar en este mismo momento. Y bueno, lo hemos titulado Crisis del Sistema de Justicia Penal en el Ecuador. Vamos a realizar un diagnóstico técnico sobre los riesgos para el Estado de Derecho y las posibles rutas que hemos identificado para realizar una transición que permita mejorar nuestro sistema de justicia. Entonces, ese es el tema que hemos traído en esta tarde de hoy lunes. Espero que sea de su interés y están permitidos que obviamente puedan realizar todos los comentarios, consultas, aportes, estén a favor o no de la temática que hemos traído en esta tarde de hoy lunes. Entonces, una feliz tarde para todos. Bienvenidos a este espacio institucional, este living virtual de Insólito Abogados. Como les comentaba hace un ratito, vamos a hablar hoy de un tema que, sin exagerar, define la frontera entre un Estado que protege y un Estado que reacciona tarde. Porque es evidente la situación actual del sistema de administración de justicia penal en nuestro país da mucho que desear. Porque aquí hay una tensión que conviene decirlo sin pelos en la lengua, sin consignas y sin espectáculo, show político. Cuando el Estado no logra investigar, no logra acusar, no logra juzgar con la capacidad real que debería tener, el derecho penal deja de ser esa garantía y más bien se va convirtiendo poco a poco en una promesa incumplida. Y esa promesa incumplida tiene efectos concretos. Para la víctima es incertidumbre y abandono de sus procesos. Para quien está ahí del otro lado investigado, sea o no culpable de un proceso, por el principio de inocencia, se puede convertir en un proceso que podría extenderse sin un horizonte claro. Y para la sociedad en general, se transforma esto en un mensaje peligroso. Es decir, que la ley existe, pero no se llega a cumplir y la justicia no llega. Este live no busca polarizar ni reemplazar a la política. Nuestro objetivo en esta tarde hoy es otro: realizar una interpretación jurídica rigurosa, realizar una lectura crítica basada en datos que son verificables y también con un enfoque de responsabilidad institucional. Identificar qué es lo que está fallando en el sistema de administración de justicia del Ecuador. Tratar de analizar por qué está fallando y cuáles pueden ser las posibles rutas razonables de transición para mejorar progresivamente este sistema que está caotizado. Un saludo cordial a todos, gracias a todos por sus reacciones y por estar aquí conectados con nosotros una vez más. Para entender la dimensión del problema del sistema de administración de justicia, hay que recordar algo esencial. El sistema penal no es un eslogan. Se supone que es un engranaje que debe funcionar en cadena como una buena bicicleta aceitada. Es decir, que si dentro del sistema de administración de justicia se presume que lo que está fallando es, por ejemplo, la investigación, no se lleva a cabo una acusación sólida. Y si por ende no hay una acusación sólida, el juzgamiento
se vuelve lento, frágil o imposible. Y si el juzgamiento no se sostiene, lo que queda es todo menos justicia. Es congestión, impunidad, que es lo más grave, o errores procesales. Y cualquiera de estas tres cuestiones erosiona cualquier Estado de Derecho. Cuando hablamos de crisis, no estamos hablando de una sola institución ni de una sola causa. Estamos hablando de varias cuestiones, variables acumuladas, entre ellos el diseño normativo, la gestión pública, que el presupuesto sea suficiente, controles internos, capacidades técnicas y sobre todo una coordinación interinstitucional. Y sí, hablamos también de confianza, porque la justicia no solo debe ser independiente, debe parecerlo y sostenerse con resultados verificables. ¿De qué sirve, mis queridos amigos, ampliar delitos, endurecer penas, si nuestro Estado no tiene una capacidad real para investigar con claridad? Y cuando resiste el debido proceso, ¿cuánto debe resistir más bien el debido proceso? Cuando el sistema se va convirtiendo poco a poco más bien en una sala de espera sin plazos razonables. Es que es tedioso para los que de alguna forma han tenido que lidiar con algún proceso judicial, díganme o no, lo tedioso y estresante que es que avance un proceso. Es interminable, o sea, las canas que a veces a nosotros nos salen es también por eso. Porque son procesos interminables. Tenemos un debido proceso en norma, pero en la práctica no se cumple. ¿Qué decir entre provincias? A veces a los abogados que nos ha tocado de alguna forma litigar fuera de nuestras ciudades, es como que si existiese un código procesal provincial, cuando debería solamente haber uno aplicable a todas las 24 provincias. Imaginémonos, por ejemplo, un hospital que tenga excelentes protocolos, pero en cambio no tiene suficientes médicos, no tiene una sala de laboratorio y los turnos saturadísimos. En el papel todo está impecable, pero ¿qué es lo que falla? La atención, ¿cierto? Como pasó en ese video reciente donde nuestra querida vicepresidenta visitó un centro médico de algún lado de nuestro país, y eso es lo que pasa día a día. La congestión. Entonces, la norma puede existir, pero la capacidad operativa determina si esa norma protege o si solamente es una decoración. Y para que no haya dudas al respecto, lo que vamos a decir en esta preciosa tarde de lunes es un análisis técnico sustentado en información pública y en nuestras normas vigentes. Y cuando hablamos de errores o fallas, lo haremos con clave institucional. ¿Qué es lo que se diseñó mal? ¿Qué se gestionó mal? ¿Qué se dejó sin recursos? ¿Qué se controló poco? ¿Y qué reformas, aunque sean bien hechas, pueden corregir el rumbo? Porque el problema, mis queridos amigos, no es que falten leyes. El problema es que a veces el sistema no tiene ni siquiera las condiciones mínimas para cumplirlas. Y cuando eso sucede, el derecho no se rompe de golpe, se va desgastando expediente por expediente. Con ese marco, entremos ahora a los datos recientes que queremos compartirles y el hecho detonante que ha vuelto a poner esta discusión en el centro del país. Bienvenidos a todos. Listo. En los últimos días estuvimos revisando algunos datos. Entre ellos una fotografía estadística que volvió a poner el foco donde más incomoda. La brecha entre lo que la ciudadanía demanda del sistema penal y lo que el Estado está en capacidad real de procesar. Estos datos son divulgados por el medio Primicias con base en información atribuida a fuentes institucionales que describen un escenario de capacidad insuficiente del sistema de administración de justicia. Es decir,
A diciembre de 2025 se reportan 870 agentes fiscales a nivel nacional, frente a un nivel óptimo estimado de 1.501 agentes. Es decir, tenemos un déficit aproximado del 42%, que equivale a 632 fiscales. ¿Qué más? Se registra una carga histórica. Imagínense, están acumulados para cierre del año 2025 1.460.000 millones, o sea, 1.460.000 expedientes fiscales activos. Es una barbaridad. Y entre 2020 a 2025 habrían superado cerca de 1.900.000 noticias del delito, con un cierre en sentencias condenatorias alrededor del 2.4 al 2.45%. ¿Qué les parece? El sistema está saturado de denuncias. ¿Qué decir de demandas? Estos números por sí solos no condenan a nadie, pero lo que sí exponen una tensión jurídica que la ciudadanía percibe incluso sin leer estadísticas. Un Estado que promete persecución penal efectiva, pero opera con restricciones estructurales que reducen su capacidad de respuesta. Además, esta discusión no está solamente en los medios. La Asamblea Nacional ha reportado comparecencias e informes sobre avances y desafíos de la Fiscalía en el año 2025, lo cual confirma que el sistema está instalado como un asunto de Estado, no de coyuntura. ¿Qué es lo que está en juego jurídicamente hablando? Aquí lo que está en juego no es una estadística fría y horrorosa. Es el núcleo de varias garantías. La primerita de todas, el derecho de las víctimas, en su búsqueda ferviente sobre la verdad, sobre justicia y de reparación. Si una denuncia se estanca por X o Y razón, esa reparación se vuelve teórica, una fábula, y por ende la confianza se rompe sobre el sistema. Segundo, los derechos del procesado, porque también dentro de un proceso hay las víctimas y hay los procesados, que serán o no culpables. ¿Qué es lo que pasa? El debido proceso y el plazo razonable es lo que se violenta. Una investigación que se prolonga por congestión puede convertirse de facto en pena anticipada social y jurídica. Imagínense que alguien porque las huevas le denuncian, porque pasa, hay gente insolente que presenta denuncias porque sí, sin justificación, y si ese proceso no camina, tienes pues un linchamiento social y jurídico hasta que algún día se demuestre el archivo del expediente o una sentencia condenatoria. ¿Qué más está en juego? La legitimidad del jus puniendi. El poder del Estado para investigar y sancionar solo es legítimo si se lo ejerce con capacidad proporcional y con controles adecuados. ¿Qué más se lesiona? La confianza pública. Cuando el sistema no responde, crece cada día, cada expediente, la idea de que denunciar no sirve para nada. Y ese es el terreno donde prosperan la impunidad y la informalidad violenta. ¿Puede un sistema penal sostener su promesa de protección cuando la demanda supera por mucho a la capacidad de investigación? ¿Y qué ocurre con la legitimidad del Estado cuando la justicia llega tarde o no llega? Pensemos en un caso ilustrativo. Un robo con videos, testigos y un sospechoso plenamente identificado. En un sistema con carga manejable, la investigación avanza rápido, mientras que en un sistema colapsado, ese expediente entra a una fila invisible, en la cual se van a diferir las diligencias,
la evidencia se enfría o se pierde, el testigo que recordaba alguna situación se desmotiva y ya no le interesa, y al final no es que faltó norma, faltó tiempo institucional. Y aquí una precisión indispensable. Esto no se trata de culpar a una persona o a un periodo de forma simplista. La justicia penal en sí es un ecosistema. Si falla uno, fallan varios. Aquí confluyen fiscalía, judicatura, policía, el sistema penitenciario, nuestro código y legislación penal, las pericias y el presupuesto que se destine para que esto funcione. Entonces, cuando el sistema penal se queda sin capacidad, la ley no se aplica y se administra la congestión, que es donde nos encontramos en este momento. Con esta escena pública sobre la mesa, vamos a pasar al análisis. ¿Qué revela esto sobre el diseño del sistema, sus incentivos y los riesgos jurídicos si seguimos normalizando la saturación? Saludos a todos los que están conectados. Espero que esta temática sea de su interés, porque es una verdad incontestable que nuestro sistema de administración de justicia está más que colapsado. Vamos con el siguiente bloque, que tiene que ver con un análisis jurídico, técnico, estratégico sobre esta triste situación. Para comprender esta crisis, sin simplificarla de ninguna manera, y sin convertirla en un juicio mediático, hay que decirlo con una idea clave. Un sistema penal puede tener buenas normas, pero si carece de capacidad, de integridad y un diseño coherente, va a terminar administrando la congestión en lugar de administrar justicia. Y esa es la tensión jurídica de fondo. Nuestra Constitución y el marco legal nos prometen la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Pero la realidad es que el sistema de justicia opera con límites materiales que vuelven esa promesa difícil de cumplir en la práctica. Esto no es de hoy, esto no es de este gobierno ni del anterior, esto es una situación de algunos gobiernos atrás. Empecemos por lo operativo, porque en justicia penal la capacidad no es un detalle, es una condición de validez práctica. Según la información que hemos contrastado del medio Primicias, que son atribuidos a datos institucionales, Ecuador tiene 870 fiscales frente a un nivel óptimo de 1.501, con un déficit de 632 fiscales, es decir, un 42% de déficit de la capacidad ideal. Y nuestra carga operativa de expedientes activos al cierre del año 2025 son 1.460.000 expedientes. Entonces, ¿qué significa esto jurídicamente hablando? Significa que el Estado enfrenta un riesgo constante de incumplimiento estructural de estándares básicos, celeridad, diligencia debida e investigación eficaz. Y este problema se agrava si el presupuesto no alcanza para operar. Ese mismo reporte del medio Primicias señala un presupuesto al 2026 de $138 millones, con el 92% de ese presupuesto destinado a pago de nómina, lo que deja un margen reducido para realizar pericias, tecnología, protección, traslados, insumos y gestión investigativa. Entonces, traduzcamos esto al terreno y sin jergas. Con menos fiscales y menos equipos, hay más demoras. Hay más probabilidad de archivo por falta de elementos probatorios, más congestión y una menor tasa de respuestas efectivas. Esto abre la puerta a daños simultáneos. Primero, para la víctima, que el caso se enfría. Para el procesado, la investigación puede extenderse de manera que afecte su plazo razonable y su derecho a ser juzgado con garantías. Nuestra querida Corte Constitucional, por ejemplo, ha identificado vulneraciones vinculadas a la tutela judicial efectiva y el plazo razonable cuando existen demoras injustificadas en la resolución.
Entonces, mis queridos amigos, ¿puede hablarse de justicia expedita cuando el sistema trabaja permanentemente por debajo de su capacidad mínima? Vamos con un segundo punto dentro de este análisis jurídico. Independencia y probidad institucional. Este es el segundo pilar más sensible, la legitimidad, la integridad y la independencia. En el año 2025 se reportaron procesos de depuración dentro del sistema de la función judicial. Un dato que fue ampliamente difundido por el medio Teleamazonas nos indica que entre enero y el 22 de diciembre del año pasado, el Consejo de la Judicatura destituyó a 101 funcionarios judiciales por faltas disciplinarias. Y existen numerosos comunicados oficiales que evidencian sanciones disciplinarias a jueces y fiscales dentro de ese mismo periodo. Cuando la ciudadanía percibe corrupción, porque la ciudadanía no es tonta, cuando la ciudadanía percibe este tema del tráfico de influencias o captura institucional, sea real o presunta, se van lesionando poco a poco esos principios que son la arquitectura del proceso penal. La independencia e imparcialidad, la seguridad jurídica, la confianza pública en decisiones judiciales y fiscales. Por ejemplo, en un caso de extorsión o de crimen organizado, no basta con tener un expediente. Se necesita confiar en que las medidas se dictan por mérito probatorio, que las audiencias no se difieren por maniobras de las partes y que la decisión no responde a presiones o intereses. Si esa confianza se rompe en el sistema no solamente no pierde los casos, sino que pierde autoridad moral y eficacia preventiva. ¿Cuál es el tercer problema que hemos identificado? El diseño normativo y la demanda penal inflada. Este es un tercer pilar que hemos identificado y que no está en el mismo edificio de nuestra fiscalía ni en una sala de juzgado. Está en el mismo diseño del sistema y en los incentivos que supuestamente debe crear. En el debate público se ha señalado que parte de la saturación se explica por una cultura, que obviamente en eso la mayoría seremos culpables, de que todo debe ir a la fiscalía, donde conflictos que podrían tranquilamente resolverse por otras vías, como por ejemplo en mediación, terminan entrando al engranaje penal, lo que provoca que aumente el volumen y debilita la selectividad racional del sistema. En eso hay que ser mea culpa y mucho de ello a muchos abogados que todo derivan a demandas y denuncias sin intentar al menos derivar eso a instancias extrajudiciales que pudieran tranquilamente resolver el 80% de los problemas que tenemos en conflictos. Entonces, si todo se trata como delito, nada se investiga bien. Entiendan, colegas abogados. No sangren a sus clientes demandando y denunciando por todo. Eso no habla bien como abogado, eso hace quedar pésimo a los abogados. Tranquilamente, la mayoría de los conflictos se pueden derivar por acuerdos extrajudiciales, sea en negociaciones, sea en centros de mediación o en arbitrajes. Pero es un tema que hay que socializarlo. Y al público en general que no son abogados, conozcan sus alternativas, asesórense bien, no se dejen sangrar por abogados sangrones. La mayoría de los conflictos se puede resolver por vías extrajudiciales. Se ahorran tiempo, se ahorran estrés, se ahorran dinero. No todo se debe demandar, no todo se debe denunciar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto que estamos analizando? No significa que tengamos que ser blandos con los conflictos, sino actuar de forma estratégica. El derecho penal, que es a lo que nos estamos refiriendo en este live, por diseño es la última ratio. Y el propio marco normativo contempla salidas y mecanismos que buscan racionalidad, como referencias a mecanismos alternativos dentro del proceso penal, entre ellos negociación,
mediación y arbitraje. Imaginemos, por ejemplo, un aeropuerto con normas impecables de seguridad, pero con la mitad del personal necesario. No es que la norma falle, sino lo que falla es el control real. En justicia penal ocurre exactamente lo mismo. La ley puede estar escrita, pero si no hay capacidad, integridad y un diseño coherente, el resultado no es justicia, sino filas, demoras y frustración. Este es el punto institucional. La crisis no es únicamente hecha por leyes, ni únicamente por el tema del presupuesto, ni mucho menos por los funcionarios. Es una combinación que amenaza garantías básicas si esta crisis, se normaliza. Cuando el sistema penal se quede sin capacidad y sin confianza, la Constitución se incumple en un discurso, se incumple en silencio casito por casito y audiencia por audiencia. Con este marco técnico jurídico vamos a pasar ahora a lo que no se dice, los efectos colaterales que el debate público suele dejar afuera, pero que determinan el futuro del Estado de Derecho. Saludos a todos los que poco a poco se están conectando. Vamos entonces a este siguiente bloque que se llama Lo que no se dice. En el debate público, el diagnóstico suele resumirse en una frase fácil. Faltan fiscales. Lo más lógico. Y sí, la falta de personal también importa. Pero si nos quedamos ahí, caemos en una ilusión peligrosa. Creer que el sistema se arregla solo sumando funcionarios es una equivocación. La realidad jurídica es más incómoda y más útil. Cuando el engranaje está desalineado, cualquier refuerzo termina trabajando contra la misma congestión. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es poner sobre la mesa 3 cosas que casi no se dicen porque no sirven para titulares rápidos, pero sí sirven para entender el problema con honestidad institucional. Primero, no basta con más fiscales si el resto del engranaje falla. El sistema penal funciona como una cadena. La fiscalía investiga y acusa, pero ¿qué necesita? Policía investigativa con tiempos y capacidades. Pericias oportunas en temas de balística, digital, química, medicina legal, etcétera, etcétera, etcétera. Juzgados con agendas reales y continuidad. Y una defensa público-privada que pueda litigar con condiciones mínimas. Cuando la judicatura está congestionada como está hoy, cuando hay rotación alta o sanciones que dejan vacíos, o cuando el soporte pericial es insuficiente, aumentar fiscales puede solo mover el cuello de la botella de un punto a otro. Puedes tener un fiscal listo para formular cargos mañana, pero si no hay un perito para validar la evidencia digital en semanas, o peor, si no hay un juez disponible para la audiencia en meses, la causa se va a quedar suspendida en el aire. Entonces, en ese escenario, más fiscales no crean más justicia, crean más expedientes en espera. Este es el tipo de falla que convierte al proceso penal en un sistema de turnos, donde lo decisivo no es el mérito del caso, sino la capacidad logística del Estado. ¿Cuál es un segundo problema que hemos identificado? La congestión también erosiona las garantías. La crisis es de derechos, no solo de eficiencia. La saturación no es solo un problema administrativo, es un problema de orden constitucional y de derechos humanos, porque impacta a ambos lados del proceso. Primero, para la víctima, ese retraso significa pérdida de evidencia, desincentivo para continuar y una sensación notoria de abandono que erosiona la confianza del Estado. Todos conocemos un familiar, algún amigo que ha tenido que pasar por ese problema. Para el otro lado, para el procesado, la congestión del sistema puede traducirse en investigaciones prolongadas, medidas restrictivas que se alargan, audiencias diferidas
y una defensa que litiga en un terreno de incertidumbre. Y aquí es importante decirlo, pero con precisión. Un Estado de Derecho no puede elegir entre derechos de la víctima o garantías del procesado. La legitimidad del sistema está en equilibrar ambos con reglas claras y tiempos razonables. ¿Qué tan justo creen ustedes es un sistema en el que la verdad llega tarde para la víctima, pero el proceso se vuelve interminable para el investigado? Cuando normalizamos ese atraso nefasto, empezamos a tolerar lo intolerable, que el proceso penal deje de ser un camino de esclarecimiento y se vaya convirtiendo en una carga que desgasta a todos. Tercer problema. El sistema penitenciario y la violencia organizada retroalimentan la crisis. Este tercer punto casi siempre se menciona de forma lateral, pero es central. La violencia organizada y el sistema penitenciario no son contexto, son parte del fenómeno. A mayor violencia, más casos complejos, mayor riesgo para las víctimas, testigos y sus operadores, más necesidad de protección, más pericias especializadas y mayor presión sobre unidades que ya están saturadas. Entonces, si el Estado no invierte en capacidades técnicas, en inteligencia financiera, análisis digital, laboratorios, protección de testigos, el proceso penal corre el riesgo de convertirse en formalidad, con expedientes que avanzan en el papel, pero no desarticulan estructuras. Hay una omisión estratégica que atraviesa estos tres puntos, que de por sí ya son graves. Muchas veces se habla de crisis solo como falta de recursos, pero se evita discutir cómo se prioriza, cómo se gestiona y qué casos deben absorberse por la vía penal y cuáles de ellos deben resolverse con otros mecanismos alternativos de solución de conflictos antes de colapsar el engranaje. Yo soy de los partidarios de que todo se puede negociar. Todo en la vida es negociable. Pero muchas veces pasa que los mismos profesionales del derecho no les gustan estas alternativas porque supuestamente ganan menos, cuando es todo lo contrario. Si tú eres capaz de en un juicio, sea penal o civil, cobrarte en honorarios desde $5,000 a $20,000, $30,000, $40,000 para solucionar un problema en 5 años, por Dios, yo cobraría lo mismo si puedo resolver el problema en una sesión de mediación. ¿No les parece lógico poderle ahorrar tanto trauma a la parte afectada, tanto estrés, tantas relaciones profesionales quebrantadas por tanto estrés de procesos interminables? Si se soluciona ese problema en una audiencia de mediación, en una horita, ¿ustedes no pagarían lo mismo al profesional que se ha sacado el aire para resolverlo? Es que es una cuestión diferente de ver la vida en el ejercicio como abogado. Cerremos este bloque indicando las 3 verdades incómodas. Primerito, más fiscales sin rediseño del sistema puede ser solo más congestión. Segundo, la saturación vulnera derechos en ambos sentidos. Y tercero, sin capacidades técnicas frente a violencia organizada, el proceso se vuelve un ritual. El problema no es que falten leyes, es que cuando falta la capacidad institucional, la ley deja de ser un límite efectivo y se convierte en un trámite. Entonces, con esto claro, vamos a pasar al siguiente bloque sobre los escenarios comparables y qué puede pasar si este modelo de saturación se normaliza como la nueva normalidad del sistema penal. Saludos con todos.
Vamos entonces, escenarios o casos a comparar. En nuestro sistema de justicia penal, el tiempo no es un detalle administrativo, es una de las variables jurídicas que tenemos. Y cuando el tiempo se rompe, cuando el proceso se vuelve interminable, el sistema deja de proteger y empieza a desgastar. Entonces vamos a comparar ciertos escenarios para entender esto con precisión. ¿Qué ocurre cuando la investigación tarda demasiado? ¿Y qué hacen los sistemas que sí logran mejorar sin sacrificar las garantías? Un escenario hipotético central sobre extorsión con todo para avanzar que no avanza. Entonces, la víctima en este caso está plenamente identificada, hay chats, comprobantes de depósitos, hay audios e incluso reconocimiento del mismo agresor. En teoría, el caso debería caminar. Pero aquí va a encontrarse con 3 cuellos de botella. El primerito de todos. Si no hay un fiscal suficiente o el despacho está saturado. ¿Qué pasa entonces? La investigación se demora. El expediente entra entonces en una fila silenciosa donde hay oficios que salen tarde, citaciones que se reprograman, diligencias que pierden prioridad y ahí queda el asunto. El segundo problema, si no hay un peritaje digital oportuno, se pierde trazabilidad, en este caso, por ejemplo, el de extorsión. Teléfonos que se formatean, cuentas que se eliminan, direcciones IP que caducan en sus registros y evidencia que se vuelve cada vez más difícil de autenticar. Y tercero, si el juzgado además está congestionado de procesos, las audiencias se van difiriendo y el proceso pierde continuidad. Y en justicia penal, perder la continuidad suele significar perder la eficacia del proceso. ¿Cuál es el resultado? La víctima en este caso se cansó del asunto y deja de insistir. El agresor interpreta el silencio como una ventaja a su favor y el sistema pierde nuevamente credibilidad, no por falta de la norma, sino por falta de respuestas a tiempo. Vamos con un escenario paralelo. La causa que parece pequeña hasta que se vuelve estructural. Vamos a comparar con este segundo escenario un poco más cotidiano. Conflictos que podrían resolverse por vías no penales, pero que terminan saturando el sistema. Un desacuerdo comercial, por ejemplo. Un problema de arrendamiento. Una disputa vecinal. Ustedes menciónenlo. En lugar de mediación o vías civiles, se convierte en denuncia penal para presionar por asesoría del abogado. Denunciemos. Y el cliente que le hace caso, pagando honorarios exorbitantes por ese tema. Entonces, cuando este tipo de casos, pendejos, pequeños, y se multiplica por miles, el sistema penal se transforma en una ventanilla de conflictos sociales. Y aquí la consecuencia es de orden técnico. Los equipos investigativos se consumen en volumen y los casos realmente graves compiten por tiempo y atención. La justicia penal no puede ser el primer recurso para todo, porque entonces deja de ser el recurso eficaz para lo verdaderamente urgente. Vamos con un caso comparado, sin importar modelos, pero con lecciones útiles. Sin idealizar a otros países, hay patrones que se repiten donde el sistema logra mejorar. Primerito, priorización inteligente de casos. Hay que ser sinceros, no todos los casos tienen la misma urgencia ni el mismo impacto. Los sistemas más eficaces aplican criterios claros. Violencia, crimen organizado, delitos sexuales, corrupción, amenazas graves. Estos pasan primero y con equipos especializados. No es una arbitrariedad, es una gestión de carga con criterios públicos. Segundo, inversión en pericias y analítica criminal.
La justicia moderna no se sostiene solamente con testimonios, que sí pueden ser una parte de la prueba, pero aquí se necesitan pericias digitales, financieras, balísticas, trazabilidad, de cualquier tipo. Cuando el laboratorio y la evidencia llegan tarde, la causa se debilita aunque el hecho sea real. Tercero, coordinación real, policía, fiscalía y judicatura. Entonces, un caso puede estar bien investigado, pero si la audiencia se difiere una y otra vez, como en casos que actualmente estamos viendo en los medios, se va perdiendo el ritmo, aumenta un desgaste institucional y el resultado final se va alejando. Los sistemas que mejoran no lo hacen con discursos, lo hacen con protocolos interinstitucionales y con trazabilidad de tiempos. Entonces no estamos hablando de magia, sino simplemente de gestión pública basada en evidencia, con prioridades claras, herramientas técnicas, con coordinación verificable. Entonces, ¿de qué sirve entonces endurecer penas si la evidencia se obtiene tarde o no se procesa a tiempo? ¿Y cuánto puede sostenerse la confianza ciudadana cuando un caso con pruebas se estanca por congestión? Estos escenarios, mis queridos amigos, muestran una verdad simple. La impunidad no siempre nace de la falta de ley. Muchas veces nace de la falta de capacidad para ejecutar la ley con técnica y a tiempo. Un sistema penal saturado no decide mejor, decide más tarde. Y cuando la justicia llega tarde, llega debilitada. Con esta comparación clara, vamos a pasar a lo práctico. ¿Qué rutas de transición de forma realista y progresiva podríamos adoptar para recuperar nuestra capacidad, proteger las garantías y devolverle credibilidad al sistema? Saludos a todos los que están conectados. Entonces, aquí les tenemos como firma algunas recomendaciones jurídicas. Cuando el sistema penal está saturado, hay un riesgo doble: que el ciudadano se resigna y que el Estado normalice el retraso. En este escenario, la recomendación jurídica no es hacer más ruido, sino hacer mejor derecho, documentando, activando rutas formales, protegiendo evidencia y exigir garantías con método. Entonces, lo que sigue no es una receta mágica que se nos ha ocurrido, es un mapa práctico por perfil para así aumentar la probabilidad de respuesta estatal sin violentar el debido proceso. Vamos con algunas recomendaciones prácticas por perfil. Primero, para los ciudadanos y las víctimas. Primerito que todo, denuncien con trazabilidad. Exijan siempre constancia, fechas, números de noticia de delito y unidades responsables. Eso va a convertir su denuncia en un expediente verificable y no en un relato que se perderá. Segundo, importantísimo, y en esto contraten abogados que sepan. Aquí no voy a hablar bien ni mal de ningún abogado, pero contraten abogados que sean bien asesorados. ¿Para qué? Para que aporten evidencia desde el inicio y de manera ordenada, con chats, con audios, comprobantes, nombres completos, teléfonos, números de placas, ubicaciones. En delitos, por ejemplo, como en la extorsión que lo analizamos, tengan mucho cuidado estos detalles. También en los que son por temas de estafas o en amenazas. La evidencia digital es perecible, ténganlo muy presente. Un pantallazo sin contexto es débil. Una carpeta consecuencia de hechos y respaldos es otra cosa. Tercero, y en esto insisto nuevamente, asesórense con buenos abogados. En sus denuncias tienen que solicitar diligencias concretas, no peticiones genéricas. Por ejemplo, soliciten
peritaje de extracción y autenticación, versiones, reconocimientos de lugares de los hechos, oficios a entidades públicas, medidas de protección si hay un riesgo evidente. El sistema responde mejor a solicitudes claras y posibles. Y cuarto, usen canales formales para el seguimiento. Pedir información por vías regulares reduce excusas administrativas y deja rastro documental. Entonces, mis queridos amigos que están lidiando con algún proceso judicial en este momento, ¿su caso está abierto o está simplemente en espera sin diligencias activas? Analícenlo bien. Y si tienen obviamente problemas con algún proceso judicial, bueno, pues nuestro equipo de Insólito en Abogados estamos atentos para escuchar sus problemas. Segundo, vamos con algunas medidas para las empresas, enfocado más en la prevención y reacción legal de forma inteligente. Primerito, tener sistemas de compliance prácticos, no decorativos. Políticas antifraude, matrices de riesgos, controles de accesos, trazabilidad de aprobaciones, tengan protocolos para pagos y cambios de cuentas. En tiempos de crisis, lo que salva es el rastro. ¿Quién autorizó, cuándo y con qué soporte? Nosotros como firma también somos especializados en cumplimiento normativo. A las órdenes si desean asesoría al respecto. Segundo consejo para las empresas. Preservación de evidencia digital. Ante un incidente, congelar los logs, los respaldos, correos, CCTV, dispositivos y accesos. Si esta evidencia se contamina de alguna forma, el caso se debilita aunque el hecho sea real. Tercero, denuncias con paquete probatorio estructurado. No solo pasó esto, tengan también cronología, tengan claridad sobre los montos perjudicados, los responsables internos, tengan soportes, anexos de cualquier tipo y propuestas de diligencias. Eso va a facilitar las decisiones de los fiscales y reduce esos tiempos muertos que son muchos. Y cuarto consejo para las empresas, capacitación en simulacros. Incluyan en su capacitación anual. La mejor investigación empieza antes del delito, con equipos que saben qué guardar, qué no tocar, a quién reportar y cómo documentar. Vamos con algunos consejos para mis panas abogados litigantes y futuros abogados estudiantes de universidades. El primer consejo que les puedo dar a mis queridos colegas y futuros colegas es realizar peticiones concretas y calendarizadas. En muchos escritos me he encontrado con algunas cuestiones, pero curiosas, de algunos colegas. Entonces, algunos consejos que les puedo dar es, no pidan que se investigue. Pidan que se disponga X diligencia con la finalidad probatoria que se requiera. En un sistema que ya de por sí está saturado, precisión en este tipo de cuestiones es una ventaja estratégica. Segundo consejo, control de tiempos y registro de demoras. Documenten diferimientos, omisiones, falta de despacho, con orden y prudencia. Esto sin convertir el proceso en una confrontación. Tercer consejo. Activen control judicial cuando corresponda, cuidando las garantías. El control no es para presionar indebidamente, sino para proteger derechos a la víctima y al procesado. Aquí la clave es la técnica. Pedir lo necesario, justificarlo y evitar abusos. Y el cuarto consejo es priorización interna del caso. No todos los expedientes merecen la misma estrategia. Los delitos graves requieren un enfoque probatorio robusto
mientras que los casos menores deben explorar vías alternas antes de quemar recursos del sistema. Lo que hablaba, deberíamos explorar más la mediación y el arbitraje para resolver la mayoría de los conflictos que tenemos al diario. Cuarto consejo, pero este va hacia los funcionarios y decisores públicos en cuanto a la gestión institucional con enfoque de derechos. El primer consejo que les podemos dar como firma es tener matrices públicas de priorización. Identifiquen, prioricen los delitos. Delitos violentos primero, crimen organizado, corrupción, violencia sexual y contra menores. Deben tener rutas preferentes con equipos especializados y metas medibles. Priorizar de ninguna manera es discriminación. Es gestionar con racionalidad. Segundo consejo, fortalecer pericias y la analítica criminal. Que el Estado invierta más en laboratorios, en pericias digitales y financieras no es un lujo, es condición para investigar redes complejas, ya que estamos en la lucha contra la corrupción. Tercer consejo, gestión de causas y coordinación interinstitucional. Protocolos reales entre la policía y fiscalía y la judicatura para que de alguna forma se puedan evitar esos cuellos de botellas previsibles en las audiencias, en los traslados, en las notificaciones, en la protección de víctimas, en los peritajes. Y cuarto consejo, transparencia operativa. Esto no es simplemente para realizar propaganda. Esto debe ser para el control ciudadano, en los cuales tengamos tiempos promedios por etapas procesales, tasas de archivo con causales, pericias realizadas, audiencias diferidas y por qué razón. Entonces, desde nuestra firma, desde Insólido en Abogados, acompañamos procesos penales y asesoramos en estrategias de cumplimiento y prevención legal. El enfoque es simple: menos reacción improvisada y más preparación jurídica con evidencia preservada y rutas procesales claras. La recomendación central es esta, mis queridos amigos. En tiempos de saturación, la mejor defensa del derecho es la metodología. Cuando el sistema está al límite, la diferencia no la hace el volumen de la denuncia, sino la calidad de la evidencia y la precisión de las diligencias. Con estas herramientas prácticas, cerramos con el criterio institucional en el siguiente bloque, en el cual indicamos qué rutas de transición permiten mejorar sin sacrificar garantías ni convertir la crisis en normalidad. Un saludo a todos los que están conectados en este live. Vamos entonces con el criterio institucional de Insólido. Llegamos a este punto del live donde nuestra firma jurídica no puede esconderse detrás de tecnicismos. La justicia penal no se sostiene solo con normas, lo volvemos a decir. Se sostiene con 3 condiciones mínimas que el derecho exige para ser real. Primerito, capacidad operativa. Segundo, integridad institucional. Y tercero, coordinación efectiva. Y aquí está la tensión que define en este momento. Tenemos un marco legal que promete tutela, pero en cambio tenemos un sistema que en la práctica trabaja al límite de sus posibilidades. Entonces, cuando esa brecha se vuelve crónica, el Estado de Derecho no se derrumba en un día, se va desgastando en silencio. Cuando la Fiscalía opera con estos déficits relevantes y con cargas millonarias, y cuando la función judicial atraviesa cuestionamientos de legitimidad y procesos de depuración, el riesgo no es abstracto. Esto es la debilitación cotidiana de la legalidad. En términos sencillos, la víctima aprende que denunciar puede no bastar. El procesado puede quedar atrapado en tiempos inciertos. Y la sociedad empieza a medir la justicia no por la norma, sino por la probabilidad de que el caso avance. Eso ya es grave,
Porque el derecho penal no solo sanciona, también disuade. Pero si el sistema no logra operar con eficacia y garantías, la disuasión se convierte en ficción y el poder punitivo va perdiendo legitimidad. Vamos con un punto crítico sobre los 4 últimos gobiernos que hemos tenido. Aquí corresponde un señalamiento institucional, sin etiquetas ni consignas. En los últimos 4 periodos presidenciales, la constante no ha sido la falta de diagnósticos, porque diagnósticos han sobrado. Lo que falta es una política sostenida de Estado, con continuidad real, para al menos 3 frentes. El primero, carrera fiscal y judicial con concursos periódicos y previsibles. No puede haber capacidad estable si los concursos aparecen tarde, se detienen o se politizan. La carrera requiere periodicidad, meritocracia y una planificación plurianual. Segundo, inversión pericial y tecnológica como infraestructura del proceso penal. Pericia digital, laboratorios, analítica criminal, protección de testigos, gestiones de evidencias. Sin esto los casos complejos no se litigan, se van acumulando. Tercero, rediseño serio de la demanda, de la denuncia. Esto incluye priorización, mecanismos alternativos y desjudicialización, que sea responsable sobre conflictos menores para que entonces el sistema penal concentre los recursos donde más se los necesita, que es en crímenes sobre violencia, crimen organizado, corrupción, delitos sexuales, delitos contra menores. Espérame un segundito que la aplicación quiere que haga algo. Ahí fue. Como me ven conectado mucho tiempo. Ahí creo que estamos, ¿no? Perfecto, TikTok. Entonces, este tema es, yo creo que de los más importantes que deberíamos, como sociedad, poco a poco cambiar la forma en cómo entendemos la forma de resolver los conflictos. Yo en lo personal, yo soy un mediador acreditado. Incluso yo formo mediadores con mi fundación. Y puedo decir orgullosamente que yo he graduado a más de 1,400 mediadores a nivel nacional, siendo la mitad de ellos estudiantes que ni siquiera han sido todavía abogados y que ya tienen un título para poder resolver conflictos que tanta falta hacen en nuestro país para un poco descongestionar el sistema de administración de la justicia. Entonces, este punto para mí es muy importante, porque yo estoy seguro que si la ciudadanía en su conjunto entendiera el potencial de los métodos alternativos de solución de conflictos, no contrataran abogados en la mayoría de los casos para resolver sus problemas. Porque no es una obligación contratar a un abogado para ir a un centro de mediación. ¿Que lo puedes contratar? Sí, pero no es obligatorio. Entonces, en eso tenemos que, como ciudadanos, empaparnos un poco más. Ya no estamos obligados, a pesar de que la ley no exime el desconocimiento. Deberíamos, como ciudadanos, conocer estas alternativas para poder resolver nuestros conflictos. Pero muchas veces pasa que no nos interesa conocer nuestras normas, criticamos más de lo que deberíamos, sin conocer, y peor aún, nos asesoramos con abogados que lo único que quieren es sangrarnos de honorarios en lugar de resolver las cosas en menor tiempo. Entonces, en esto sí hagamos una mea culpa, porque si el sistema también de administración de justicia, que tiene todos estos problemas que hemos identificado hoy, también es parte de nuestra culpa pretender de que el sistema de justicia tiene que resolver todos nuestros conflictos, cuando muchos de ellos, la mayoría, pueden ser resueltos por vías extrajudiciales. Entonces, esto no es una acusación partidista, es un llamado a continuidad institucional, amigos. Porque la justicia no mejora con cambios de narrativas, sino con políticas públicas sostenidas que sean medibles y verificables. ¿Puede un Estado exigir respeto a la ley si no garantiza capacidad real para aplicarla con oportunidad y garantías?
¿Y cuál es el costo democrático que pagamos cuando la justicia se vuelve imprevisible para unos y simbólica para otros? Nuestro criterio institucional no se trata de endurecer los discursos, sino de fortalecer capacidades y garantías. La justicia penal necesita inversión, meritocracia, coordinación y una gestión inteligente de prioridades. Sin eso, cualquier reforma termina siendo cosmética. Vamos entonces con el último bloque, que ya es el cierre de este live. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este live. En Insólito Abogados creemos que la justicia no se fortalece solo con reformas o discursos. Se fortalece cuando la ciudadanía entiende cómo funciona el derecho, qué debe exigir y cuáles son los límites legítimos del poder. Este espacio existe para eso: informar, formar y elevar la cultura jurídica con respeto al derecho, a las garantías y a las instituciones. Entonces, si algo queda claro esta tarde de hoy, lunes 9 de febrero, es que la crisis del sistema penal no se resuelve con atajos. Se resuelve con capacidad real, integridad institucional, priorización inteligente y coordinación. Y mientras eso se construye, hay algo que sí puede hacerse desde ya: documentar, exigir por vías formales y proteger la evidencia. La legalidad no es pasividad, es método. ¿Estamos defendiendo el Estado de Derecho solo cuando nos conviene o también cuando exige paciencia, rigor y garantías? Por transparencia, mis queridos amigos, los datos comentados hoy se sustentan en información pública recientemente difundida por Primicias y reportes asociados sobre Fiscalía y Judicatura que citan cifras institucionales y diagnósticos del sistema. Si este live y análisis les resultó útil, compartan este live con alguien que necesita entender el tema sin ruido. Síganos en nuestras redes sociales como Insólito Abogados para más contenidos jurídicos institucionales y déjennos sus preguntas o consultas para un siguiente episodio. Las responderemos con el mismo enfoque técnico y pedagógico. Porque una democracia sin ciudadanía informada es solo una formalidad contora. Así que muchas gracias a todos los que se han mantenido conectados en esta tarde de hoy lunes. Les agradecemos y estaremos prontos en una nueva conexión en este live. Hasta luego.